Muy buenos días, hermanas queridas. Me alegra muchísimo que podamos en este momento ofrecer culto a Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar, hermanos amados, orando para darle la bienvenida a Dios en este momento, a nuestros hogares, a nuestras vidas, y especialmente para que Él en este momento se agrade de nosotros y nos permita ofrecerle culto a su nombre por su gracia. Amén. Dios mío, Señor, gracias por este momento, Señor, gracias porque en este momento, Señor, tú entras a cada casa, Señor, entras a la vida de cada hermano y nos permites, Dios mío, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Señor, permite que nuestros corazones se dispongan a oír tu palabra, que nuestros sentimientos se dispongan a adaptarse a tu palabra y que todo lo que nosotros somos, vivimos y respiramos, Señor, sea para ti, Señor. Gracias por permitirnos darte culto a tu nombre, Señor, porque por tu gracia, Señor, y por tu misericordia estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces, bueno, los hermanos saben que lo primero es conocer la meta de esta semana y nuestro objetivo mensual, nuestra misión de este mes, para entender la meta de la semana, es justamente alcanzar la benignidad como fruto del Espíritu. La hermana Jenny justamente nos comentaba que la benignidad no solamente es un fruto del espíritu y solamente se puede lograr como fruto del espíritu, sino que viene de la naturaleza de Dios en nosotros. Es decir, que es indispensable haber nacido de nuevo para poder vivir en benignidad, puesto que la benignidad y la bondad se diferencian en una cosa, que la bondad es una forma de proceder, pero la benignidad es una naturaleza del ser. Y esta naturaleza solo viene cuando nosotros vivimos en la naturaleza divina. Así que, teniéndose en cuenta cuál es la meta de esta semana, entonces nuestra primera meta para poder enfocarnos en alcanzar esa benignidad y obtener todo lo que se nos enseñaba hace 8 días, entonces es indispensable que podamos revestirnos del nuevo hombre. Así que, ¿qué es revestirse? Revestirse es recubrir completamente algo de un revestimiento, o es ponerse el sacerdote el vestido de oficiar sobre su ropa. Entonces, para revestir hay que estar vestido primero. Cuando hablamos de estar revestido, implica que nosotros ya nos hemos vestido con la naturaleza de Dios, que nosotros ya hemos nacido de nuevo, pero sobre ese nacer de nuevo es necesario que estemos completamente cubiertos con el Espíritu y que tengamos la condición del sacerdote para oficiar. Entonces, ¿qué significa oficiar? Oficiar significa tener la capacidad de servir y ofrecer al altar. Así que eso significa revestirse. Así que quiero invitar a los hermanos a Colosenses capítulo 3 para que veamos cómo lo podemos hacer. Entonces, teniendo en cuenta que la benignidad es justamente una manifestación de haber nacido de nuevo, es una manifestación de la bondad de Dios como naturaleza propia, es indispensable mantener la diferencia entre lo que es ser y lo que es hacer. Tú haces bondades, pero eres benigno. Entonces, ¿cómo podemos ser? Para poder ser es necesario seguir lo que nos dice aquí Colosenses capítulo 3, cuyo título en el versículo 5 es la vida antigua y la nueva. Y luego en el versículo 9 nos explica cómo podemos vivir de esta nueva manera y no solamente hacer, sino ser esas personas. Entonces, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, sino que dice, revestido del nuevo, de el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si nosotros analizamos este versículo, nos habla de los que ya hemos dejado el viejo hombre, nos habla de los que ya hemos creído en Jesús, aquellos que podemos manifestar los frutos del Espíritu, y a estos nos dice que nos revistamos de nuevo, es decir, que habiendo dejado el nuevo hombre nos cubramos por completo de esta otra naturaleza. ¿Y cuál es el primer paso para cubrirnos completamente de esta nueva naturaleza? Es tener el conocimiento pleno de lo que es vivir en ello. Y el conocimiento pleno que nos lleva a movernos a la benignidad es conocer cómo es Dios en su actuar benigno, ¿no?
Cuando tú conoces la plenitud de Dios de una manera, entonces el comprenderlo te permite serlo, vivirlo y actuarlo. Así que vamos a ir a Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6. Entonces, el conocimiento de Dios nos lleva a algo. El conocimiento sobre la benignidad de Dios nos lleva a algo. ¿A qué nos lleva? Dice el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y desde aquí ya empezamos a ver que la benignidad va ligada directamente a la misericordia. Entonces ya no solamente estamos hablando de hacer bondades, estamos hablando de algo que va dentro de lo que debemos ser nosotros. Nosotros debemos ser misericordiosos. Cuando tú conoces a Dios y lo conoces más profundamente, quizás puedes hacer muchos sacrificios, pero para Dios eso es válido cuando el que lo está haciendo es misericordioso, tiene una calidad y cualidad en su ser. Entonces, este ser misericordioso hace que sea indispensable que para poder evolucionar en la benignidad, conozcamos cómo funciona la misericordia, así podemos darla. Ahora, como vimos, el primer paso es conocer cómo es Dios para actuar como Él. Ya aquí vemos que el conocimiento de Dios se traduce en misericordia, pero entonces el segundo paso es conocer cómo funciona la misericordia para poderla utilizar. Así que vamos a ir a Colosenses capítulo 3 nuevamente. Colosenses capítulo 3 y vamos a ver el versículo 11. Dice, bueno, voy a volver a leer desde el 10, que es el que estábamos leyendo, para que lo entendamos en contexto. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y ojo con el versículo 12 que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces ya aquí vemos que ese conocimiento no solamente tiene que ser ofrecido por una persona misericordiosa, sino que el fruto que en nosotros hay de conocer a Dios y ser misericordiosos es la benignidad. Cuando nosotros queremos ser benignos, cuando queremos tener esas cualidades de Dios, de la bondad de Dios en nuestro ser, en nuestra esencia, entonces parte primero por la misericordia. Por eso justamente aquí nos dice que aquel que se llena de ese conocimiento, más que hacer diferencia entre unos y otros, lo que hace es vestirse de esa nueva naturaleza, que es primero misericordiosa, después es benigna. Y cuando se empiezan a vivir esas cosas, ¿qué más encontramos? Encontramos humildad, mansedumbre y paciencia. Así que el ser benignos y el buscar que el conocimiento de Dios nos lleve a tener una experiencia más cercana de lo que es Dios a través de mí, me llena de más cosas que benignidad. La benignidad es el centro de cosas como la misericordia, como la humildad, como la mansedumbre y como la paciencia. Así que, teniendo esto en cuenta, entonces hay que entender dos aspectos importantes de la misericordia para que ésta nos permita mantener la manifestación de la naturaleza divina de Dios. Entonces voy a invitar a los hermanos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1 de Timoteo 1, 12. Entonces, ¿qué es lo primero? Entender quiénes somos y lo que hemos recibido, para poder defender esa naturaleza divina de Dios en nosotros y poder proceder con esa misericordia, hay que entender que Dios nos la ha dado primero. Muchas veces no nos queda fácil aplicarla porque no hemos entendido la dimensión de lo que se nos ha entregado. No se los voy a leer, pero la Biblia nos enseña en los evangelios la historia
de un siervo que se le había perdonado una deuda muy grande, pero él no tenía la conciencia en su ser, en lo que él era, de misericordia. No entendía la dimensión de lo que se había hecho con él. Así que él tenía un consiervo que le debía menos, pero como él no había alcanzado esa conciencia de que debía dar, de lo que se le había dado, entonces él fue duro con su consiervo. Y cuando fue duro con su consiervo, entonces el rey que le había perdonado le aborreció y lo puso en la cárcel. ¿Por qué? Por esa inconsciencia. Por eso es indispensable que el conocimiento de Dios nos lleve a la misericordia. Así que quiero mostrarles aquí el ejemplo de Pablo, cómo ocurrió en él. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, inicia mostrando Pablo su conciencia de quién era él en Cristo, una persona fiel que tenía competencias para estar en el ministerio, y esto no se lo estaba imaginando él o viéndolo de pronto por fe al futuro. Sí lo vivía por fe, pero lo vivía en su presente. Él vivía como una persona fiel, apta para el ministerio. ¿Y por qué? Dice el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, aquí no es que el apóstol fuese pecador en ese momento, ni que al ser nueva criatura fuese un hombre pecador. Él como nueva criatura era fiel y apto para el ministerio. Pero en este caso, de que nos habla de lo que él antes era y de que él tenía conciencia de dónde lo había sacado Dios, y que de los pecadores él era un gran pecador porque perseguía a la iglesia. Y él tenía tal conciencia de lo que él era, que por eso no solamente podía entender que era poseedor de vida eterna y misericordia de Dios, sino que tenía la competencia de darla a los que la habrían de recibir. Dice el versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase a mí primero toda su clemencia. ¿Quién tiene que entender primero qué hizo Dios con él? Yo. Luego dice: para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra de vida eterna. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros, tenemos las herramientas, la conciencia, el sentir de benignidad y de misericordia hacia los demás. Podemos hacer uso de él. Sin embargo, muchas veces esto se malinterpreta porque no se entiende que la misericordia tiene dos ángulos. No solamente funciona en el aspecto en el que se recibe, funciona en el aspecto en el que se genera. Resulta que aquí el apóstol Pablo muestra que él tuvo un tiempo de ignorancia, tuvo un tiempo en el que su error no era intencional, tuvo un tiempo en el que aún era tiempo de misericordia. Pero resulta que la misericordia es deber de todos los creyentes darla, pero no es permitido a ningún creyente exigirla. ¿Por qué? Porque la misericordia, aquel que ejerce el juicio, la da al que no la merece. La misericordia es dar favor a alguien que no lo merece. Nosotros no merecíamos ser redimidos por Dios, y no le exigimos que nos redimiera porque no merecíamos ser redimidos. A veces creemos que podemos pecar deliberadamente y exigirle a Dios misericordia. Y que si yo me arrepiento y ya no quiero hacer eso, entonces yo lo puedo escoger y yo lo puedo decidir. Y eso no es verdad. Quiero mostrarles Oseas capítulo 10, versículo 12. Oseas 10, 12. Dice: sembrad para vosotros ¿qué? En justicia.
¿Y qué vas a recoger si siembras en justicia? Segad para vosotros en misericordia. Entonces el que siembra justicia puede recibir y dar misericordia. Pero sigamos leyendo. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Pero luego dice el 13, habéis arado impiedad, ¿y qué segaremos? Si aramos impiedad, segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Entonces la misericordia no solamente es un don inmerecido, no solamente es dar a alguien que no lo merece más de lo que merece. La misericordia, dentro de su definición, tiene una aplicación. La misericordia, para que nosotros seamos justos, debemos darla, dar a los demás más de lo que merecen. Pero nosotros, hacia nosotros mismos, tenemos que juzgar con justo juicio y saber que si yo quiero misericordia, debo darla primero y saber que dentro de mi vida no me he salido de los linderos de Dios. Todos podemos cometer errores, pero dentro de los errores hay parámetros. La Biblia dice que aquel que erraba, por misericordia se le expiaba su pecado, pero había unos que no erraban, había unos que deliberadamente pasaban por sobre el mandamiento y que pasaban por menosprecio de la verdad, porque su conocimiento no les hacía ser conscientes de que eso que habían recibido no lo merecían. No les hacía ser conscientes de que la benignidad de Dios, nosotros la obtuvimos no por merecerla, fue un regalo. Y si tú desechas un regalo, no puedes correr a pedir otro. Entonces, ahora teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa si yo no respeto esos límites de la misericordia y de la nueva naturaleza? Porque recordemos que estamos hablando de la benignidad. La benignidad es la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué pasa si yo no respeto esos límites de la naturaleza? Porque de la naturaleza de Dios en nosotros. Porque Pablo vivía perdidamente cuando estaba en su ignorancia, pero él dentro de la luz ya vivió fiel como hijo de la luz. Así que, ¿qué pasa si yo me paso esos linderos de misericordia y entro ya a la injusticia? Dice, volvamos a 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1, 18. Entonces, en 1 Timoteo 1, 18 dice, aquí que venimos leyendo lo que nos decía Pablo, yo soy consciente de la misericordia que recibí y yo la llevo a todo aquel que debe recibir ejemplo para poder entrar a la vida eterna. Entonces él actuaba en justicia, porque habiendo recibido daba de lo que había recibido, y eso era justo. Pero hubo unos que pervirtieron esta doctrina y que ya no quisieron vivir en esa justicia y que renunciaron a esa benignidad y que pervirtieron esa benignidad. ¿Qué ocurrió con ellos? Que nos habla en el mismo capítulo. Dice, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, desechando la milicia que hizo que muchos naufragaran. ¿Quiénes naufragaron y por qué? Dice 20, de los cuales son Himeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, hubo quienes se salieron de ese lindero. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque funciona de la siguiente manera. Vamos a Colosenses 3:13. Vamos a Colosenses 3:13 para ver lo que haremos ahora nosotros.
y para entender esto que pasó aquí con ellos. Colosenses 3:13. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no salirnos del lindero? Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando tú quieres ser justo, entonces reconoces que Dios te ha dado muchas cosas que no mereces y soportas, perdonas, das amor y dejas la queja a un lado. Y yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es el deber de la justicia. Esto no es una recomendación, es una instrucción de la palabra para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos y no somos justos, cuando necesitemos misericordia no la vamos a hallar, sino que vamos a hallarnos entregados a Satanás, porque con la vara que mides serás medido. Así que si quieres misericordia, siembra en justicia, dando, perdonando, dando amor y dejando las quejas. Cuando nosotros hacemos esta justicia, porque sabemos la misericordia que Cristo tuvo con nosotros, entonces manifestamos benignidad. Nos revestimos de esa naturaleza del nuevo nacido y somos benignos. Cuando no, ese juicio nos alcanza. Así que siempre recordemos, la misericordia que hemos recibido es inmerecida, porque el juez, que tenía la capacidad de condenar, entregó a su propio Hijo para darnos perdón, para que perdonemos, para que amemos, para que no nos quejemos. Pero si nosotros creemos que cuando hemos perdido la justicia podemos exigir la misericordia y juzgamos además duramente a los demás, entonces nos alejamos del lindero santo y en cualquier momento deja de ser el tiempo de hallar a Dios. Así que, hermanos, la Biblia dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Así que vamos a orar con la meta de soportar, perdonar, dar amor y dejar las quejas para podernos revestir del nuevo hombre y que esa benignidad se pueda manifestar a través de nosotros. Amén. Dios mío, Señor, gracias por este momento, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Señor, tú conoces a aquel, Dios mío, que de pronto tiene algún rencor o alguna rencilla en su espíritu, que de pronto no ha podido perdonar o que ve inmisericordiamente a alguien porque cree que es justo que esa persona sea condenada. Dios mío, mira todos esos pensamientos y esos sentimientos y quítalos de nosotros. Señor, quita de nuestra perspectiva, Señor, el emitir juicios que tú no has dado, Señor. El escoger nosotros el destino de las personas sobre lo que a nosotros nos parece justo. Y permite que nosotros individualmente podamos, Dios mío, alcanzar tu misericordia. Amén, amén. Que en todo lo que hacemos, Señor, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de las cosas, Señor, no seamos pecadores, Señor, sino que podamos vivir con fidelidad, ejerciendo el ministerio y demostrando que esa justicia que tú das puede ser correspondida por nosotros. Mostrando esa nueva vida, esta vida eterna, dando amor, Señor, mostrándonos revestidos del Espíritu, dejando el rencor y actuando con el amor con el que tú actuaste hacia nosotros. Señor, enséñanos a mostrar esa naturaleza benigna y a no perderla del todo, Dios mío, sino al hacerla crecer, al hacerla, Dios mío, florecer, Señor, con todas las cosas que nos enseñas diariamente.
Que no perdamos esa naturaleza, Dios mío, en ideas vanas y en rencores, Dios mío, sino que podamos, Dios mío, hacer crecer esa nueva naturaleza, comprendiendo y entendiendo, Señor, que tú cuando moriste por nosotros, veías, Dios mío, en nosotros, muchas veces lo que ni nosotros veíamos en nosotros mismos. Permite que tengamos esa misericordia, esa bondad, esa tolerancia. Amén. Y que podamos, Dios mío, manifestar hacia los demás lo que tú manifestaste hacia nosotros. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces con nosotros nuestro hermano Miguel. Amén. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar. Señor, te adoramos en este día. Te amamos a ti porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. Que podamos, Señor bendito, ser lo que ha dicho la hermana Valentina, ser benignos, Padre, y ser esas personas parecidas a ti. Señor, que podamos mirarte y observarte y asimilar, Señor bendito, tu manera de ser, tu conducta, Padre Celestial. Ayúdanos, oh Dios. Señor bendito, queremos amarte, queremos adorarte, queremos glorificarte. Queremos, Señor bendito, mejorar nuestras vidas espirituales. Queremos crecer en ti, Padre mío. Ayúdanos en esta noche para aprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, yo le quiero hablar en este día sobre la disciplina del Señor. Hay dos formas. O nos disciplinamos para crecer, o somos creyentes comunes. Dios quiere que nos disciplinemos para podernos dar la oportunidad de crecer. Pero si no nos disciplinamos, somos creyentes comunes que por lo general no vamos a crecer y que Dios nos guarde. Vamos entonces, mis amados hermanos, a hablar hoy de la disciplina del Señor. Miremos Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Dice, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice así, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Adorado sea el Dios Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Leamos también el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, el libro de los Hebreos fue escrito especialmente para Israel, es decir, para los hebreos. Para los que por amor habían entregado y perdido las cosas, ¿sí? Pero que a través del tiempo se estaban desanimando. Entonces el Señor en su misericordia permitió que se escribiera el libro de los Hebreos para que
los hebreos miraran, ¿sí?, las bendiciones que tenían y el propósito de Dios con ellos. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces Dios los llama a ellos y nos llama, obviamente, a nosotros a mirar al Señor Jesús como ejemplo de decisión y de perseverancia, si queremos disciplinarnos. Veamos el versículo 3. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor soportó al hombre. Dios soportar al hombre no era nada fácil. Soportar a sus propios hermanos no era nada fácil por tantos años. Sin embargo, el Señor mostró, ¿sí?, que su disciplina espiritual y en todas las formas lo mantenía. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, se nos dice que debemos estar dispuestos a morir si es necesario en nuestro combate contra el pecado. Ahí pueden ver que no es una vida fácil. Miren el versículo 4. Dice así la palabra: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, le dice a los hermanos que habían perdido todo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros queremos llevar vidas fáciles. Y esas vidas fáciles no traen como consecuencia vidas grandes. Que Dios nos ayude para estar dispuestos a pagar el precio con tal de tener vidas gloriosas. Ahora bien, mis amados hermanos, como hijos somos llamados a aceptar la dura disciplina, ¿sí?, del Señor. Porque es una disciplina, la verdadera disciplina del creyente verdadero es en cierto aspecto estricta. Miremos los versículos 5 al 7. Dice así: y habéis ya olvidado, porque estaban desanimándose los hebreos, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para soportar la disciplina del Señor, si queremos llegar lejos. Alabanzas a Dios. Ahora, mis amados hermanos, el indisciplinado no puede ser hijo, ¿sí? Miren el versículo 8. Miren el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Si el creyente peca, si el creyente obra mal y no es disciplinado, no es hijo. El creyente que peca sufre porque recibe fuete, ¿sí? Y el creyente que ama al Señor, cuando se sale de los parámetros, como nos decía la hermana Valentina, inmediatamente lo siente. Siente el bajón, llora y se arrepiente. Si no sientes eso, simple y llanamente no eres hijo, eres un participante. Ahora bien, mis amados hermanos, en otras palabras, obediencia o muerte, ¿sí? Miren el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y qué? ¿Y viviremos? Porque lo contrario es muerte. ¿Obedecemos a la palabra, hermanos, o que Dios tenga misericordia de nosotros? Ahora bien, mis amados hermanos, el propósito de la disciplina es llevarnos a ser santos, ¿sí? Porque los que utilizan los utensilios del Señor deben ser santos. Ahora, miremos el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Adorado sea Dios. O sea, la disciplina que el Señor nos impone es para que nos parezcamos a Él. Sé santo porque yo soy santo. Ahora, hermanos, ninguna disciplina es agradable al principio. Pero Dios quiere que nos ejercitemos hasta que haya fruto, ojo, apacible de justicia, ¿sí? Lograda por el ejercicio.
Miren el versículo 11. Miren el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ojo a eso, fruto apacible de justicia. Es decir, apacible quiere decir sin violencia. O sea, que ese creyente disciplinado en Cristo ya lo hace por naturaleza, por la naturaleza de Dios que tiene en él. Ya no tiene ese esfuerzo tan violento, sino es su naturaleza. Alabanzas al Señor. Según la palabra se logra a través del ejercicio. Ahora bien, mis amados hermanos, eso indica que cada cristiano debe llevar vida disciplinada. ¿Sí? No es posible un creyente totalmente indisciplinado y ser bendecido. ¿Sí? Que Dios nos ayude y nos guarde. Por ejemplo, la esposa debe llevar disciplina de esposa. ¿Sí? Si quiere ser bendecida. El esposo debe llevar disciplina de esposo. Si quiere ser bendecido. Es decir, estoy hablando, debe llevar vida conforme a la palabra. Ahora, los hijos deben llevar disciplina de hijos conforme a la palabra. Ahora, aparte de esa disciplina básica del vivir diario cotidiano, debe vivir una disciplina espiritual. Estoy hablando del creyente. Adorado sea Dios. La palabra nos dice cómo podemos llegar a tener esa disciplina. Miren el versículo 12. Mire el versículo 12. Por lo cual dice. Por lo cual. O sea, está hablando que se necesita esa disciplina. Por lo cual. ¿Sí? Versículo 12. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levante las manos. Aprenda a alabar. Aprenda a adorar. Si quiere ser disciplinado en Cristo, saque tiempo para hacerlo. Levante esas manos. Alabe y adore. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué otra cosa? Vuelvo a leer el versículo 12. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ejercitar, o más claro, ejercite las rodillas paralizadas. ¿Cuánto tiempo oras para que tus rodillas cojan fuerza y seas guiado por el Espíritu? No puede haber un creyente que no tenga disciplina de oración. Todos los creyentes grandes, gloriosos, extraordinarios, generalmente, si le miras las rodillas, tenían callos en las rodillas. Buscaban al Señor porque es la disciplina de Dios. El Señor mismo fue hombre de oración. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué dice el versículo 13? Mire el versículo 13. Para poder tener esa disciplina y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hacer sendas derechas, es decir, es la disciplina cotidiana. ¿Sí? No podemos vivir de cualquier forma. Cotidianamente tenemos que vivir vidas disciplinadas. No quiero ofender a nadie, pero yo creo que el verdadero creyente debe saber a qué hora se levanta, qué hace en el día, a qué hora se acuesta. Y no estaría de más, antes de acostarse, hacer un inventario. ¿Qué hice en el día? Crecí, me fortalecí, aprendí, me desarrollé. Que Dios permita que podamos llevar vidas disciplinadas. Ahora bien, hermanos, se necesita un sistema de convivencia en la disciplina. Se necesita un sistema de convivencia y otro de vivencia. Miren el versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando yo veo seguir la paz con todos, quiere decir cómo convivo con los hermanos, con mi familia. ¿Sí? Debo seguir la paz con ellos hasta donde sea posible. ¿Sí? Y buscar esa convivencia de paz. Y ahora, cuando me refiero a la vivencia, ¿qué quiere decir? Que debemos vivir en santidad. ¿Sí? Debemos cuidar esa santidad, según ese versículo 14. Vuelvo a leerlo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, no hay consentidos, nadie verá al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, en el mismo capítulo encontramos algo que es muy importante, ¿sí? Y una de las cosas que dijo la hermana Valentina es que hay que evitar las quejas. Entonces, ojo, cuidado con raíz de amargura en el corazón, porque es otra cosa que pone en el mismo capítulo para tener la disciplina del Señor. Miren el versículo 15.
Miren el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Cuando un hombre, una persona o un creyente, por bueno que sea, lleva raíz de amargura, se vuelve quejoso. Y los quejosos mueren o en el desierto o mueren en Egipto. ¿Por qué digo que mueren en el desierto? No lo vamos a leer. ¿Recuerdan, hermanos, el capítulo 13 de Números? Eran quejosos. ¿Por qué nos trajo Jehová acá? Porque Dios quería disciplinarlos. Cuando Dios les dijo en Egipto, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo pensaron que, bueno, lo único que faltaba era que los transportaran en avión. Pero no hizo eso. ¿A dónde los llevó? Primero a la disciplina. Los llevó al desierto para que conocieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino que tiene que aprender a vivir de su palabra. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, pero los que se quejaron en el camino no estaban en condiciones de entrar a la tierra que fluía leche y miel en forma disciplinada. Quedaron en el desierto. Posteriormente, en el tiempo de los reyes, tuvieron muchos problemas. Dios los castigó muy duro. Y les dijo, los que se quedan en Jerusalén, yo los voy a ayudar. Pero los que se quedaron en Jerusalén dijeron, no, aquí nos da miedo. Y Dios de pronto no nos cuida, nos vamos para Egipto. Y Dios dijo, allá morirán. Entonces, hermanos, el quejoso no llega, no entra. ¿Está claro, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque ese quiere decir que lleva una raíz de amargura y ha perdido la fe. Que Dios nos ayude. Quiero poner un ejemplo, mis amados hermanos. Miremos el caso de Esaú, ¿sí? Que es el que pone el ejemplo, la palabra en el mismo capítulo. Cuando Esaú perdió la bendición, miremos cuál fue la respuesta. Es importante. Miremos Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, y vamos a ver los versículos 34 al 36, dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, oigan esto, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? En otras palabras dijo, pobrecito yo, ¿sí? Me quitó la primogenitura y ahora me quitó la bendición. Él no dijo, padre, porque cuando llegó dijo, yo soy Esaú tu primogénito. No llegó y dijo, padre, ya no soy tu primogénito, yo vendí esa primogenitura. ¿Sí? Y porque vendí esa primogenitura, obviamente, ahora a esa persona a quien se la vendí le corresponde la bendición. No lo dijo, sino pobrecito yo. Ahora sí, vea cómo me ha perjudicado. Mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? Que Dios no le aceptó el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a él no le importaba el triunfo. No le importa. Y eso quiero grabarlo para terminar. A él no le importaba el triunfo. Miren ahí mismo en Génesis 25, versículo 29. Génesis 25, versículo 29. Miren lo que dice la palabra. ¿Sí? Dice así, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Versículo 30, ¿sí? Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. En versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 32. Entonces dijo Esaú, oiga lo que dice el hombre, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Oiga eso, que Dios nos guarde. Cuando los hermanos dicen, no vuelvo a la iglesia y no sé qué más, que Dios nos guarde.
como nos dijo la hermana Valentina, hemos recibido mucho sin merecerlo. Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, no sabemos, por Jehová X, Y, Z, ¿sí? Y vendió a Jacob su primogenitura. Y el versículo 34 es algo como delicado. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ojo, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermano, lo que ha recibido, cuídelo, porque vale. Ahora bien, mis amados hermanos, Jacob no era perfecto, ¿sí? Tenía, como todos nosotros, temores. Pero ojo a esto, pero luchaba por la victoria, ¿sí? Miren ahí capítulo 32, miren capítulo 32. Capítulo 32, versículo 11. Capítulo 32, versículo 11. Aquí iba a encontrarse con su hermano. Dice, líbrame ahora, de habla a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Ahora bien, ahora miren el capítulo 32, ahí mismo en el capítulo 32, versículo 22. Miremos. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. ¿Sí? Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y ojo, y así se quedó Jacob solo. ¿A qué se quedó? Hermano, clamando por la victoria. No quería derrota, ¿sí? Clamando por la victoria como los cristianos reales. Alabanzas al Señor. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Se puede imaginar el dolor? ¿Sí? Quedó la pierna prácticamente suelta. Debió ser un dolor, cada vez que se movía, debió ser un dolor muy intenso. ¿Y qué le dice el ser que estaba luchando con él? Y dijo, déjame. O sea, ¿le duele mucho? Déjeme, ¿sí? Porque raya el alba. Y Jacob, ¿qué respondió? A pesar del dolor, no te dejaré si no me bendices. Ese es el hombre que triunfa, victoria o muerte. Alabanzas a Dios. Ahora, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? O sea, lo impresionó. Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Y has vencido. Alabanzas al Señor. En el cielo no se aceptarán derrotados. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, ojo hermanos, podemos, llamémoslo así, podemos estar pasando por momentos o circunstancias muy difíciles, pero nunca debemos perder la visión que fuimos llamados, ¿sí? O más claro, que nacimos para ser triunfadores, ¿sí? Nunca debemos perder esa visión, ¿sí? El hombre que piensa así no es quejoso. Alabanzas al Señor, mantiene la fe. Miremos Gálatas, ¿por qué les digo que nacimos para ser triunfadores? Miremos Gálatas capítulo 4, versículo 28. 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 Oiga lo que dice este versículo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, nos compara con Isaac, somos hijos de la promesa. O sea, las bendiciones de Isaac son las nuestras. Adorado sea Dios. Somos de la simiente. Ahora, es decir, ahora miren el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Alabanzas al Señor. Así nos dice la palabra. Ahora bien, es decir, nacimos para ser Israel, ¿sí?
si somos capaces de creerlo, mis amados hermanos. Volvamos otra vez, ya para terminar, a Génesis 32, 28. Génesis 32, 28. Génesis 32, 28. Ya lo leímos, pero volvamos a mirarlo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Coloque ahí su nombre, si es capaz de creer. Que Dios nos ayude. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Ahí debemos colocar nuestro nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Deseas victoria de veras, hermanos? La palabra dice que al que venciere, le hará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, pongamos ahí, en ese versículo, nuestro nombre. Somos el Israel de Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir Israel? Invencible. Adorado sea Dios. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Estamos dispuestos a disciplinarnos para lograrlos? Que Dios nos amplíe el corazón para creerlo. Oremos. Señor, te adoramos. Ayúdanos en este día, oh Dios. Queremos ser, Señor, no solo tener el nombre, queremos ser Israel. Queremos ser esos guerreros, Padre mío, que luchan por la victoria, que no se rinden, Señor bendito, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de guerra, varón de guerra. Señor bendito, como dice tu palabra, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ayúdanos para creer esa palabra, para vivir esa palabra, para saber que la victoria es nuestra. Padre querido, te alabamos, te adoramos, te bendecimos en este día. Bendice a cada hermano que está pasando por luchas y hazle ver al hermano que no hay nada que lo derrote si es capaz de creer. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.